Vale, pues nada, estamos ya grabando. Bienvenidos a esta segunda sesión de la asignatura de algoritmos de optimización. Y bueno, pues nada, veo que hay bastante gente inscrita ya en los grupos, eso es buena señal. Recordad que para entregar el proyecto de programación que discutiremos en la sesión número 5, eso ya está solucionado. Entonces, los que estuvierais en grupos con más de dos personas, grupo, ¿vale? Se ha eliminado el grupo y se ha vuelto a crear. ¿Ok? Eh, sí, en general, se corta el audio. Sí, sí, se está cortando. Vale, dame un segundito. Vale. Bueno, pues a ver si ahora se ha recuperado. Nada, simplemente comentaros que os inscribáis en uno de estos grupos de 50. Los que estuvierais en un grupo de más de dos personas, se ha eliminado el grupo para que no haya 10 personas inscritas en el mismo grupo, ¿vale? Y para las sesiones prácticas tenéis que inscribiros en estos de aquí abajo, ¿vale? Sesión práctica uno, la 2, la 3 y la 4. Aquí dentro de cada sesión práctica hay tres grupos, ¿vale? Y ahora esto es lo que se ha modificado. Eh, el grupo uno va a iniciar a las 7 de la tarde, ¿vale? No inicia a las 6 de la tarde, hora española, inicia a las 7 de la tarde, será de 7 a 8, el segundo grupo de 8 a 9 y el tercero de 9 a 10 de la noche, ¿vale? Recordad que, bueno, aunque no estéis inscritos y por cualquier eventualidad ese día, no sé, pues habéis terminado antes en la oficina o queréis a ver si podéis ver la práctica desde el trabajo antes de volver a casa, ¿vale? Lo que sea. Conectaos igualmente y si alguien de los inscritos ha fallado, pues se va a dar acceso hasta completar el cupo de 33 personas, ¿vale? Si ya hubiera 33 personas en la sala y vosotros no estáis en esta inscritos, pues se dará prioridad a las personas que estén en estos grupos inscritos, ¿vale? Y nada, eso era lo que os quería comentar respecto al aula. También tenéis publicados ya los contenidos de las prácticas, ¿vale? Con los acrónimos AG. Eh, y bueno, no hemos separado en la AG3 están los contenidos de la sesión 3 y de la sesión 4 conjuntamente, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque en principio la sesión 4 no va a ser evaluable, ¿vale? Va a ser simplemente una tutoría guiada. Sí, quedan grabadas y además vais a tener acceso al de todos los grupos, así que pues no sé, si os habéis inscrito en el grupo uno, que en principio es el que voy a llevar yo, pero queréis ver, pues no sé, cómo lo da el otro profe o os gusta más cómo da el otro profesor, pues también lo podéis seguir conectándoos a las grabaciones del grupo 2, ¿vale? Y del grupo 3. Las sesiones vais a acceder a ellas y en principio no accedéis directamente al aula, sino que accedéis a lo que es la sala de espera. Y cuando inicie la hora, pues se dará acceso a las personas que están inscritas en el grupo y pasados 5 minutos de la hora se incorporarán aquellas personas que, bueno, pues que se hayan conectado y hasta llenar el cupo. Sí, las prácticas uno, 2 y 3, como podéis comprobar en la guía docente, son evaluables, ¿vale? Tenéis que entregar, eh, pues una parte será la que se haga guiada y luego hay una parte de trabajo adicional que, bueno, pues se presentará durante la sesión de prácticas y ahí pues tendréis que completarla vosotros, ¿vale? Al final sabéis que el tema de los créditos según el espacio superior de enseñanza europeo, por cada hora que se imparte equivale a un 60% del tiempo impartido de trabajo propio. Por tanto, la situación ideal es que atendáis a la hora de clase
y luego estéis en torno a media hora, 40 minutos hasta completar los contenidos adicionales que tenéis que trabajar vosotros, ¿vale? Esto es así para todo el mundo. Y nada, pues ya ahí os organizáis vosotros si lo queréis hacer inmediatamente después o no, ¿de acuerdo? O lo queréis hacer en otro momento. Sabéis que tenéis como fecha de entrega la misma que la convocatoria. eh, y bueno, es probable, si alguien tiene interés, que bueno, facilitemos adelantar la entrega y la evaluación de la sesión 2, ¿vale? Ya os mandaré un anuncio a este respecto cuando se acerque la sesión, porque hacerlo ahora al principio pues no tiene como mucho sentido, ya que vamos semana a semana, ¿no? Entonces ya en junio os mandaré un anuncio por si alguien quiere tener alguna nota por adelantado, además del artículo científico, pues también va a poder entregar una de las prácticas. Bueno, pues no sé si hay alguna duda con respecto a esto. Sí, con Ernesto. Solamente una duda. El proyecto de programación es definitivamente en grupos de dos personas, no menos, no más. Exactamente, dos personas, Ok. ¿vale? Dentro de cada grupo tenéis un foro habilitado por si se diera la casualidad de que, pues no sé, esas dos personas no se conocen o estáis buscando compañero y demás, y ahí pues podéis intercambiar información de pues, cuáles son vuestros correos y demás. Creo que también hay un botón para enviar un correo al grupo, al menos los profesores lo tenemos, entiendo los integrantes también, y ahí pues podéis intercambiar información para poder organizaros más fácilmente, ¿vale? Sí, Juan Pablo. Hola, profe. Es que en ese apartado de proyecto de programación, para la inscripción de los grupos por parejas, solamente está mostrando 3 grupos. No, hay 50 grupos. Sí, yo me inscribí a uno, pero pues estaba entrando a mirar porque hay gente que está sola para pasarme algunos de esos grupos, pero solo me deja ver 3. Y a varios compañeros les pasa Sí, eso. sí, salen 3 nomás. Eh, a ver, vamos a ver. Hay un apartado de inscripción de grupos para las prácticas, ¿vale? Y otro distinto para el proyecto final. Si queréis, volvemos a compartir la pantalla, ¿vale? A lo mejor viene por ahí la Me pa- confusión, que te has Parece que inscrito. ya no se muestra instructor. Antes sí se veía, pero ya no está visible ahorita. No. O sea, todo el mundo ve esta entrada. Aquí lo tenéis visible para estudiantes. Sí, eso sí se ve, pero no Sí, pero salen todos los grupos. Solo salen Salen, 3. O sí, sea, solo vosotros salen dos. solo salen dos. Bueno, lo que poco raro, esto deberíais de Nuevo ver. grupo 1 y nuevo grupo 2, profe. O sea, aquí están creados los 20 y pico grupos, Solo entonces salen dos grupos nada más. no os podéis inscribir en el resto de grupos, pero aquí hay mucha gente inscrita ya. O sea, por ejemplo, si yo pincho en este de aquí, vale. Bueno, pues lo revisaré, ¿vale? Puede ser que se haya superado la fecha de inscripción de los grupos, ¿vale? Pero vamos, los grupos están creados. Es decir, deberíais de poder acceder e inscribiros en ellos, ¿ok? Mm, Vale, bueno, pues lo revisaré. Ya os digo que están creados y debería... No, a mí en vista previa del estudiante me muestra los 50 grupos. O sea que no sé a qué se debe el problema. Eh, Nada, lo escalaré también a soporte,
a ver si es un problema técnico o cuál es el problema, pero vamos, yo he visto que más o menos hay ya como 50 personas inscritas, así que en algún momento han tenido que estar disponibles esos grupos, ¿vale? Bueno, lo revisamos. Vamos a seguir con la teoría, ¿vale? Eh, si ya cuando esté solucionado el tema de los grupos, os mando un anuncio para que podáis proceder a la inscripción. De todas formas, bueno, hay tiempo, hay un mes para que os inscribáis y os organicéis. También tenéis un foro de la asignatura por si os queréis presentar ahí y poner, pues nada, señalizar que estáis buscando compañero o compañera, ¿vale? En ese apartado. Bueno, pues nos habíamos quedado aquí en este problema. No sé si alguien ha hecho este ejercicio. ¿Alguien lo ha intentado? Sí, Juan Ernesto. Sí, Vale, pues eh, tengo que ser honesto con ayuda, pero sí se lo hizo. ujú. Vale, ok, pues genial. Pues nada, os animo a que, vale, vamos a habilitar el foro ya esta semana. Entonces, os animo a que compartáis la solución en el foro, ¿de acuerdo? A estas dos personas que han dicho que lo han trabajado. Eh, y bueno, desarrolléis un poquito más la explicación de esto que os viene aquí en las transparencias, ¿de acuerdo? Pues un poco qué pasos habéis seguido, qué decisiones habéis tomado, si se parece o no a la solución que hay en las transparencias, ¿vale? Sí, Pero hay varias formas de solucionarlo. ¿Cuál sugiere usted poner? Digamos, la que hayas hecho tú, Ya, de acuerdo. ¿vale? Si hay varias formas, pues el resto de compañeros ahí pueden completar el hilo y así participar en el foro, ¿vale? Eh, Va a haber un foro sobre algunos temas que propongo yo y en ese mismo foro, pues también durante las clases os iré comentando, bueno, pues hoy vamos a ver, por ejemplo, algoritmos de ordenación, pues hay una parte de análisis de complejidad de uno de los algoritmos, pues quien quiera, pues se va a dar la opción de publicar esa parte, ¿vale? Entonces vamos a ir dando distintas opciones para que, bueno, contribuyáis al foro y por ahí y podáis debatir, ¿vale? Bueno, entonces nos queda la parte de diseño, creo que ya la habíamos visto. Vamos ahora con la parte de análisis. Esto es una parte importante, también la vais a tener muy presente a lo largo del desarrollo del proyecto, ¿vale? Hay varias preguntas a este respecto. Y pero la parte de diseño ya hablamos que bueno, pues teníamos que modelar, ¿vale? Buscar algún tipo de modelado. En esta asignatura vamos a utilizar modelado matemático, principalmente variables, operadores, ecuaciones e inecuaciones. Y nuestra función objetivo la vamos a definir de manera matemática. Y luego, bueno, pues los pasos también van a estar referidos a los cálculos que nos van a llevar a obtener el punto óptimo. A partir de ahí, pues, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es saber cómo de bueno o de malo es ese diseño que hemos hecho, ¿no? Y ahí en ese aspecto, pues vamos a hablar principalmente de algo que os suele costar bastante comprender, que es la escalabilidad del algoritmo, ¿no? Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque cuando se os pregunta por la complejidad o se os pregunta qué tan bueno es vuestro algoritmo, hacéis los cálculos del número de operaciones bueno, pues que necesita para llegar al punto óptimo y lo que pasa es que lo dejáis expresado en un número, ¿vale? En un valor. La complejidad de un algoritmo o lo bueno que es un algoritmo no depende nunca de un valor en concreto, ¿vale? Es decir, la complejidad efectivamente es un valor para un tamaño del problema, pero lo que estamos interesados en analizar es qué pasa si yo aumento el tamaño de ese problema, es decir, lo hago
más difícil. Por ejemplo, en el caso del autobús, pues pongo más franjas horarias. Pues cómo evoluciona el número de operaciones que tenemos que realizar, ¿vale? Realmente la disciplina de análisis no habla de número de operaciones como tal, habla de la eficiencia en tiempo y de la eficiencia en espacio o en memoria, ¿de acuerdo? Aquí nos vamos a centrar mucho en la eficiencia en tiempo, pero puesto que queremos simplificar un poco ese análisis, no queremos incorporar elementos de pues, cuál es el hardware que estamos utilizando, cuáles son las configuraciones de los procesos del sistema que estamos utilizando o que había ejecutando en ese momento, pues vamos a dejar a un lado lo que es la medida de tiempo como tal, lo que sería el cronómetro desde el inicio hasta encontrar la solución al problema, y lo vamos a plantear en términos de operaciones que se realizan y cómo escalan esas operaciones, ¿vale? Es decir, si a medida que yo aumento el problema, pues empieza a tener un volumen cuadrático, un crecimiento cuadrático del número de operaciones, si es exponencial, si es factorial, etcétera, ¿vale? Entonces, en esta asignatura nos vamos a centrar en el análisis de tiempo con esa particularidad que yo os mencionaba, pero vamos a utilizar un análisis teórico, ¿vale? ¿Por qué? Principalmente para tener cierta independencia en cuanto al hardware y en cuanto al sistema operativo y en cuanto al lenguaje de programación, ¿vale? Para poder hacer una comparación lo más justa posible entre ellas. Ya hablaremos, no sé si en esta sesión o la próxima, de en qué consiste ese conteo de operaciones básicas, pero ya veréis que es un modelado mucho más sencillo que si tuviéramos que tener en cuenta, pues no sé, la frecuencia del reloj o los teraflops que es capaz de ejecutar el hardware para hacer esa conversión, hacer ese ratio de tiempo a operaciones realizadas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿de dónde viene esto? Pues al principio de que toda esta idea del diseño algorítmico con herramientas de cálculo apareciera, pues allá por los años 30 se hablaba de problemas computables y no computables, ¿vale? Es decir, había una serie de problemas que se podían resolver en el hardware disponible en aquella época, que no contaba con todo el libro de instrucciones que cuentan actualmente los procesadores, y había por esa limitación y por limitación de velocidad de cálculo o de rangos de cálculo, porque muchos de esos procesadores eran analógicos, pues había otra serie de problemas que no eran computables. Pues entonces, ¿cómo se resolvían? Pues se hacía, por ejemplo, eh, las ecuaciones de dimensionamiento de los sistemas de telefonía, pues lo que se hacía era unos tabulados, unas tablas que sí eran computables y que resolvían gran parte del cálculo manual que había que hacer posteriormente. Por ahí, por los años 50, ya empieza a haber eh, herramientas de computadores mucho más potentes. Ya existe, ya se sabe que prácticamente se puede realizar cualquier cómputo que nos planteemos si existe el presupuesto para pagar la máquina, ¿no? Que lo pueda hacer. Digamos que existe una ley que nos rige el crecimiento del cómputo y cómo se va devaluando en el tiempo, ¿no? Que es la ley de Moore. Entonces ya los diseñadores de algoritmos empiezan a hablar bueno, de buscar problemas computables, pero además buscar algoritmos que sean más eficientes para resolverlos más rápido, ¿no? Empieza a haber todo un estudio en los años 50 y al final, pues esa teoría evoluciona tanto al punto de que ya somos capaces de saber a priori, ¿vale? Mediante una serie de demostraciones matemáticas, si un problema de optimización tiene solución en tiempo polinómico o no somos capaces de encontrar una solución en tiempo polinómico, ¿vale? Eh, y ahí es donde vienen esas dos notaciones que tenéis, que son computables en tiempo P y computable en tiempo N. ¿Acuerdo? Luego veremos cómo se clasifican estas familias, porque dentro de NP hay varias consideraciones, como si fuera, si hablamos de que calcular el punto óptimo pues no es posible en tiempo polinómico, según el tamaño del problema.
Pero también tenemos un subcaso en el que, bueno, pues tampoco es polinómico validar si una solución es el punto óptimo del problema, ¿vale? De esto hablaremos de nuevo un poquito más adelante, en otra sesión, pero ya está bien que os vaya a sonar, ¿vale? En el foro normalmente, pues yo suelo publicar un artículo que habla de todos estos temas un poco más en profundidad, pues también para quien quiera profundizar sobre ello. En algoritmos y en esta asignatura, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del tamaño de entrada del problema, ¿vale? ¿Qué quiere decir el tamaño de entrada del problema? Pues como veis aquí en este laberinto tenemos un número de calles, tenemos un número de paredes, ¿vale? Y en este otro problema tenemos un número, varios órdenes de magnitud de ese mismo número de calles y de paredes, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, a priori es bastante intuitivo pensar que este problema de la derecha va a requerir de un esfuerzo de cómputo mucho más alto que el problema de la izquierda, ¿vale? Eso no es que sea mejor o peor el algoritmo, ¿vale? El algoritmo es igual de bueno funcionando en un problema y en otro. La diferencia está en que el tiempo y el número de operaciones que va a emplear en uno va a ser mayor que el otro, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Entender cómo es el crecimiento en función del tamaño del problema de ese tiempo de cómputo, ¿vale? Por tanto, como os decía, no vamos a hablar de un número, ¿vale? Sino que lo que vamos a hablar es de una gráfica en cuyo eje X vamos a tener el tamaño del problema y en el eje Y vamos a tener la complejidad del problema, ¿vale? ¿Vale? Es algo grande, de momento dejarla ahí, ya explicaremos qué consiste, pero imaginaos que simplemente estamos hablando de una función. Lógicamente no me da igual un algoritmo que independientemente del tamaño del problema, siempre tarda el mismo tiempo, hago el mismo número de operaciones, esa recta horizontal que acabo de poner, que un algoritmo cuyo tiempo de cómputo crezca linealmente según una constante de proporcionalidad al tamaño del problema, que un algoritmo cuyo tiempo de cómputo crezca de manera exponencial, ¿vale? Y se dispare el número de operaciones, ¿vale? Si se dispara el número de operaciones con el tamaño del problema, vamos a poder seguir aplicando ese algoritmo a tamaños de problemas muy pequeños, pero va a haber un umbral a partir del cual, si intentamos abordar un problema más complejo, de un tamaño más grande, nos vamos a encontrar con que es computacionalmente imposible a través de ese algoritmo, ¿vale? Entonces, el análisis del algoritmo nos tiene que dar las pautas para saber cuál es la calidad de nuestra solución, si nuestra solución es constante, si nuestra solución es de orden polinómico, lineal, cuadrático, etcétera, cúbico, o nuestra solución es peor que el orden polinómico, donde tenemos pues la familia exponencial y la familia factorial. ¿De acuerdo? Ya hablaremos, como digo, más en detalle, pero es importante que entendáis que cuando planteamos un algoritmo, aunque sea de un problema concreto, después tenemos que analizar cómo se comportaría si ese problema empezara a crecer en el número de variables y restricciones que le estamos poniendo. ¿De acuerdo? La calidad del código del programa, pues es importante. Aquí no va a ser un elemento de comparación, ¿vale? Sí que es importante que sea legible, sea lo más limpio posible, pero respecto a, uy, es que he utilizado esta librería que, pues, no sé, mola un montón y me permite hacer todos estos cálculos en una única llamada. Pues muy bien, pero si por debajo de esa librería ejecuta un número alto de operaciones, aquí no te va a dar puntos, ¿vale? El procesador, pues da igual el procesador que tengáis, ¿vale? Si lo hacéis en la nube, si lo hacéis en local, si es AMD, si es Intel, si es ARM, aquí no lo vamos a tener en cuenta, ¿vale? ¿Por qué? Porque el análisis que vamos a hacer es independiente, no es en tiempo dividido entre operaciones por segundo del procesador, es como se haría de manera empírica en la práctica, sino que lo vamos a hacer teóricamente para calcular directamente el número de operaciones, ¿vale? Entonces, analizar el tamaño de entrada y calcular cómo varía la complejidad con respecto a ese tamaño de entrada, ¿vale? Es lo que nos vamos a centrar en esta situación. Por poner un ejemplo, por si a alguien le está resultando esto muy abstracto, imaginaos que, bueno, pues nos ha encargado nuestro jefe, tenemos
una de las técnicas de marketing que tenemos en la empresa, pues es el ir puerta a puerta, ¿no? El ir visitando a nuestros clientes y desplazar un comercial a lo largo de las ciudades donde tenemos presencia comercial, desde pues nuestra ciudad base. Y entonces os preguntan aquí que, bueno, cuántas rutas hay que evaluar para encontrar la ruta más corta, de tal manera que se inicie y se finalice la visita del comercial en la misma ciudad, para no pagarle dietas, y se visiten todas las ciudades de un determinado mapa, ¿de acuerdo? O de una determinada región. Entonces, bueno, pues al principio tenemos, nuestra empresa está creciendo y solo tenemos presencia en 4 ciudades, incluyendo la ciudad origen. Y bueno, pues luego a lo largo del tiempo empezamos a crecer y empezamos a tener clientes en 532 ciudades. Entonces, como veis, la persona a la que le hemos encargado que diseñe las rutas empieza por un problema relativamente pequeño y luego ese problema empieza a crecer. Entonces os pregunto si alguien es capaz de decirme cuántas rutas hay en el caso de la izquierda. ¿Seis rutas? ¿Vale? ¿Y cómo lo has calculado? No, pues la verdad, conté las flechas de la imagen, pero pues, Ok. no sé. Bueno, lo ha hecho por fuerza bruta, y por inspección visual y fuerza bruta. Por ahí comentaban algo del cuadrado, el cuadrado de, De cual- cada ruta, repite la cantidad. te perdí un poquito el audio, el cuadrado del número de ciudades. No sé si es eso lo que querías decir. Vale, y bueno, por ahí decían n factorial. ¿En qué te basas para decir n factorial? Y un comentario. Sebastián, te perdí el audio. Andrés Pablo, ¿en qué te basas para decir que es n factorial? Bueno, ¿qué es n para ti? El número de ciudades, entiendo. ¿Y por qué dices que es n factorial? Me imagino que porque cada nodo tiene que comunicarse con cada nodo de los otros, entonces entre más nodos haya, se vuelve, Lo puedo, lo puedo- incrementa. lo puedo tomar como la suma de las conexiones de cada ciudad existente, ya que las ciudades se conectan en doble sentido. Claro, pero ¿cómo llegas a la fórmula factorial? O sea, ¿qué proceso de modelado te hace llegar a la complejidad factorial? Con Factorial no estarían Cantidad de recorriendo ciudades. más de una vez cada ciudad. Ujú. Ah, Bueno, porque recorre ciudad a ciudad cada vez. ujú. Claro, más o menos es un poco lo que dice aquí vuestro compañero por el chat, lo que estáis comentando. Al final, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Cuando elijo una ciudad como siguiente nodo, pues por ejemplo, voy a la ciudad número 1. Si os dais cuenta, todavía me quedan por asignar las ciudades 2 y 3, ¿sí? Con lo cual, por cada vez que yo asigno una ciudad, siempre me quedan faltando el número total de ciudad menos uno. Con lo cual, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy permutando una lista permanentemente de ciudades, ¿vale? Entonces, eso se conoce como que cada vez que yo tengo que calcular una permutación de algo, la matemática combinatoria que hay detrás es la definición de un número factorial, ¿vale?
Entonces el orden sí que es n factorial, la fórmula exacta es un poquito diferente porque no contabilizamos la última ciudad, ya que es la misma de la que partimos, ¿no? Esa no hace falta calcularla, aunque yo vaya a visitar 4 ciudades, en realidad es n-1. Bueno, entonces no es exactamente n factorial, pero sí que es n-1 factorial y bueno, pues eso se podría aproximar como una complejidad factorial directamente. Esto último de ese aproximar por una complejidad factorial, pues ya lo hablaremos, pero digamos que el número factorial sale de que si yo en mi problema asigno un valor y a partir de ese valor tengo que calcular el resto de permutaciones de los valores restantes, eh, bueno, no lo había puesto yo aquí muy bien, pero si asigno el número 1 me queda el 2 y el 3. Entonces, a partir de aquí tengo que calcular la asignación 1,2 y la asignación 1,3, ¿vale? Que son todas las permutaciones. Cuando tengo este patrón de asignación, me queda el 3 y me queda el 2. Cuando tengo este patrón de asignación, pues hablamos de que es una combinatoria factorial, ¿de acuerdo? Porque lo que voy haciendo es el número de permutaciones de n-1, ¿vale? Tomados de el número n-2, ¿vale? Y así recursivamente. Entonces, esto se sabe que detrás hay una división de números factoriales, por tanto la asíntota va a terminar siendo factorial, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguien me sabe decir cuánto es 531 factorial? ¿Alguien puede abrir la calculadora o el Excel y hacer ese ejercicio? Ujú. Vale, pues parece que esa inspección visual que hizo el primer compañero, en el caso de la derecha, se nos va a complicar un poquito, ¿no? Bueno, pues básicamente el hacer toda esa combinatoria, pues es imposible, ¿vale? No es, con un computador binario no es factible. Obviamente no hablamos aquí de computadores cuánticos todavía. Aunque sí que, bueno, se supone, si IBM está en lo cierto y cumple con su hoja de ruta, que lleva 10 años cumpliéndola, pues habrá procesadores cuánticos comerciales tan pronto como para el año 2030, ¿vale? Ya hay algunos, con muy poquitos qubits, pero bueno, del tema de la computación cuántica hablaremos en la tutoría colectiva final, hablaremos un poquito, ¿vale? De momento aquí nos vamos a ceñir a la computación binaria y parece que mediante computación binaria calcular todas esas rutas y evaluarlas y luego rankearlas para ver cuál es la más corta o la más económica, pues parece que no es viable. Esto se llama como el problema del viajante o el problema del vendedor viajante, y es uno de los problemas centrales del diseño de algoritmos, ¿vale? De hecho, se sabe que es un problema NP, no tiene solución en tiempo polinómico y, bueno, pues ha dado inspiración a multitud de técnicas de cálculos aproximados que veremos, pues principalmente a partir dentro de 2 sesiones, ¿vale? Bueno, vamos con esto del análisis de la complejidad temporal. Pues ya hemos hablado de que si fuéramos ingenieros de hardware y fuéramos todos a trabajar sobre la misma plataforma de evaluación, pues al final podríamos más o menos aproximar el número de operaciones elementales como el tiempo que hemos tardado en obtener el punto óptimo dividido entre la capacidad del número de operaciones por segundo que nos diera el hardware, ¿vale? Aquí queremos abstraernos un poco de toda esa complejidad, entonces lo único que vamos a hacer es contar, ¿vale? Vamos a hacer un conteo. ¿Qué vamos a contar? Pues no vamos a contar todo, ¿vale? Y por supuesto vamos a intentar huir de librerías y de wrappers
que enmascaren todos estos cálculos por encima, puesto que entonces no podemos llegar a las operaciones elementales que hay por debajo. Y lo interesante es que vamos a incrementar nuestro contador en una unidad cada vez que veamos una operación de suma, resta, multiplicación o división, operaciones básicas aritméticas, que veamos una asignación de una variable. Seguro que los que programáis a diario asignáis muchísimas variables. Bueno, pues cada vez que hacéis esa asignación tiene un coste. Cada vez que comprobamos una condición también tiene un coste, ¿vale? Puede que sea un coste más alto, pero vamos a poner que una condición equivale a una operación básica. Lo mismo cada vez que llamamos a una función externa, ¿vale? Hay un coste de pasar el contexto a la función y que devuelva el resultado. Y los accesos a las estructuras de datos también los vamos a contabilizar como una operación básica, ¿vale? Así que cada vez que veáis un código, por muy sencillo que sea, os animo a que intentéis calcular el número de operaciones básicas que hay por detrás para ver si eso se corresponde con vuestras sensaciones o con vuestra percepción de cuánto va a tardar en ejecutar ese código, ¿vale? A partir de ahora, pues hay una serie de elementos, como por ejemplo nuestros bucles, ¿vale? Los bucles for, los bucles while, ¿vale? Que van a empezar a ser nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque cada vez que yo introduzco un bucle for y recorro para toda una lista de elementos, hago todo un conjunto de operaciones básicas, pues lo que estoy haciendo es incrementar multiplicativamente el número de operaciones básicas a través de mi programa, ¿no? Así que eso va a ser uno de los elementos clave para determinar si nuestro algoritmo es más o menos eficiente, pues puede ser, por ejemplo, el número de bucles for, el número de llamadas, etcétera. Un fallo muy común que suele haber en los proyectos de programación que entregáis es que eh, proponéis un algoritmo en el que decís, bueno, yo analizo si se da esta condición y a partir de ahí, pues me evito calcular una rama de, pues no sé, un árbol de búsqueda. Y resulta, bueno, pues que la condición no es como muy efectiva, no elimina muchas ramas a explorar y resulta que la condición, por otro lado, además requiere de un montón de operaciones básicas, con lo cual, pues lo típico de las gallinas que entras por las gallinas que sales, ¿no? Es decir, sí, evitas explorar una parte del espacio de soluciones, pero el cálculo para determinar si debes ir o no ir a través de esa parte del espacio de soluciones está mucho más alto que el número de podas, el número de veces que eliminas esa complejidad, ¿no? Así que, ¿cómo se evita caer en ese error? Pues haciendo este análisis. Bueno, ya veremos algunos ejemplos. Aquí simplemente os lo dejo de manera introductoria. Y una vez tenemos el número de operaciones, pues podemos empezar a hablar del orden de complejidad, ¿vale? El orden de complejidad, ya os he dicho que va a ser una gráfica, va a ser una función cuyo eje X pues es el tamaño n del problema, ¿sí? Vamos a tener una función que ya os he dicho, en nuestro caso lo vamos a definir como el número de operaciones, ¿vale? Y que en función del tamaño del problema, pues vamos a ver cómo cambia ese número de operaciones, ¿vale? Entonces ya hemos dicho que, bueno, pues tenemos, por ejemplo, un orden lineal, esta cinta de aquí, podemos tener un orden exponencial, que lo que va a hacer es que crezcamos de esta forma, ¿vale? Y fijaos que aquí hay una O grande, ¿vale? Una O mayúscula eh, alrededor de esa función f. No utilizamos directamente la función f, ¿vale? ¿Y esto por qué es? Bueno, pues esto es porque no queremos que determinados factores de proporcionalidad, como podría ser la velocidad de la operación o la velocidad de la memoria, esto es el tamaño del problema, tamaño ¿no? del problema, ¿vale? Por ejemplo, el número de ciudades que tenemos que visitar en nuestra ruta, ¿ok? ¿Por qué esa notación Big O? Bueno, pues porque también podría pasar algo de este estilo, ¿no?
Entonces, si miramos de este punto hacia la izquierda, pues podríamos tener la situación en la que la recta verde es una performance mucho mejor que la recta azul, ¿no? Pero no queremos que eso nos confunda. Realmente este algoritmo, ¿vale? Se llama el algoritmo A1, tiene una performance que es peor que el algoritmo A2, ¿vale? Sí que es verdad que hay una serie de constantes que hacen que durante un tiempo, para un tamaño de problema, pues el algoritmo 1 sea más eficiente, pero a mí lo que me interesa es cuándo, pues cuando escale realmente mi problema, es decir, cuando n empieza a tomar valores muy grandes, ¿no? Vemos que cuando n tienda a infinito. Y eso es lo que se define como la asíntota, ¿vale? La función que es la cota inferior de las funciones de complejidad de nuestro algoritmo. Eso es lo que nos interesa, ¿ok? Eso en Román Paladino, ¿en qué se traduce? Pues se traduce en que si yo tengo mi función f es igual a 2n cuadrado más 10.000, ¿vale? Que probablemente pues sea este caso de la recta verde, que tiene un factor inicial pues muy menos 10.000, tiene un factor inicial muy alto, ¿vale? De hecho, incluso no partiría de cero esa recta verde, sino que partiría de los valores negativos, pero a medida que el término n cuadrado empieza a dominar, pues va a pasar lo de este ejemplo de aquí, ¿no? Va a superar el coste lineal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a eliminar las constantes aditivas, ¿vale? Y vamos a eliminar las constantes multiplicativas, ¿vale? Y eso lo que quiere decir es que si aplicamos a nuestra notación O mayúscula de 2n cuadrado menos 10.000, 10 a la 4, ¿vale? Pues realmente esto es equivalente, o lo vamos a simplificar como O de n al cuadrado. Eso es lo que nos interesa. Nos interesa ver que esa función es cuadrática cuando la comparemos con otro algoritmo como el A1, como el A2, perdón, la complejidad del A2, que es lineal. También va a haber una constante en esta recta, ¿no? La constante es la pendiente. Y también puede haber un término que no salga, en este caso lo hemos pintado desde cero, pero puede salir la recta desde un valor, ¿vale? Por ejemplo, 1000, ¿vale? Puede salir la recta. Lo vamos a descartar también, ¿vale? Así que nos vamos a quedar simplemente con la función que acota para un número n grande la complejidad del número de operaciones de nuestro algoritmo. Y eso implica simplificar las funciones. Otro fallo bastante común que soléis ejecutar en los trabajos es que no dejáis expresado en términos de una sola variable, ¿vale? Eso es un 3 para que se vea bien. Esto veis que tenéis n por m al cubo. No, esto no es n por n al cubo. Esto es directamente, si estamos hablando de números muy grandes, ¿vale? Pues esto es directamente n a la 4, ¿vale? Es decir, tenéis que dejar la función expresado en la asíntota que domina y no en múltiples funciones y en múltiples términos. ¿Ok? Como referencia, pues creo que aquí tenéis una tablita, ¿vale? Y como veis, en la notación Big O de esta columna de la izquierda, no hay ningún término multiplicativo, ni ningún término constante, ni nunca aparecen dos variables, ni nada por el estilo, ¿vale? Solo aparece una, puesto que solo necesitamos una asíntota referida al tamaño del problema para poder comparar los dos algoritmos, ¿sí? Entonces, bueno, lo que os pone aquí, y esto es importante, como veis, si os fijáis en toda esta columna, ¿vale? Solo hay una entrada que tiene un número, un valor, dentro del paréntesis de la notación O, ¿vale? Lo digo porque automáticamente el apartado de complejidad os voy a poner un 0, y siento decirlo así tan violento, si alguien me pone algo de este estilo. Orden de 13.546. ¿13.546 qué? ¿Vale?
sea, solo se acepta orden 1. ¿Por qué? Porque la notación O solo acepta una función. ¿Esto es una función? ¿Es una función? Sí, es una función constante. ¿Cuál es el término multiplicativo de la función? 13.546. ¿Qué pasa si yo elimino el término multiplicativo de la función? Que esto se queda en un 1. ¿Vale? ¿Ok? Si no, pues tiene que haber una de estas funciones y solo una de estas funciones de las que tenéis en la columna de la izquierda. ¿Vale? Lo digo porque tú puedes tener un problema de un tamaño n determinado cuya combinatoria sea 13.546, pero eso no es una función. Eso es un punto de la función. ¿Vale? Cuando se os habla de complejidad, se os habla de todos los puntos de la función. ¿Ok? Y luego, en función del tamaño del problema, dado un valor del tamaño del problema, evaluaremos cuál es el número de operaciones que tenéis que calcular. ¿Vale? Esto es lo que tenéis aquí en la tabla de la derecha. ¿Vale? Aquí ya hay un tamaño de problema determinado y aquí cada una de las columnas es una función de complejidad. ¿Vale? No, polinómico es x elevado a un valor, a un exponente. ¿Vale? En función del valor del exponente, pues será cuadrático, será un polinomio cúbico, será un polinomio a la cuarta, pero es polinomio. ¿Ok? Venga, entonces, ya queda claro, o espero que quede claro, qué es lo que quiere decir la columna de la izquierda y qué es lo que quiere decir una complejidad de un algoritmo. Quiere decir cómo cambia el número de operaciones con el tamaño del problema. Por lo tanto, no es una combinatoria, sino que es la función asíntota de la combinatoria con respecto al tamaño del problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos interesa? Pues que sea cuáles son los que nos gustan de verdad. Los algoritmos buenos son aquellos que son constantes, ¿vale? Logarítmicos, lineales y en este cuasi lineales, ¿vale? Y hasta polinómicos, ¿vale? Cuadrático, cúbico, polinómico en general. Todos estos quiere decir que habéis hecho un buen diseño del algoritmo. ¿Qué quiere decir que no habéis hecho un buen diseño algorítmico? Cuando hablemos de cuadráticos, perdón, de exponenciales y de factoriales. ¿Vale? Si mi algoritmo es exponencial y mi algoritmo es factorial, fijaos en lo que ocurre en la gráfica de la derecha, ¿vale? En la tabla que representa la gráfica, cómo varía la gráfica de la complejidad con respecto al tamaño del problema. Pues fijaos que para un tamaño de problema 100 ciudades, 100 clientes, 100 productos, o sea, no estamos hablando de nada descabellado. Fijaos los valores que tenemos para el caso exponencial y para el caso factorial. ¿Vale? Fijaos en el orden de magnitud que va multiplicando a la cantidad de la izquierda. ¿Ok? ¿Entendido? Por tanto, es muy importante que no diseñemos algoritmos que tengan esa complejidad. En el mundo del desarrollo de software, ¿es esto lo que se ha seguido como política? Pues salvo en excepcionales situaciones, no. Lo que se ha hecho es cada vez metemos códigos más complejos, cada vez metemos número de operaciones más altos y nos encomendamos a lo que los cristianos llamarían una virgen, ¿vale? Que es la ley de Moore, para que la próxima generación de procesadores sean más rápidos y más baratos, ¿vale? Y el gran exponente de todo esto, pues es los algoritmos de redes neuronales y deep learning que vais a ver más adelante en el máster, ¿vale? Esos son los que se llevan la palma de desastre computacional, ¿vale? Eh, pero bueno, parece que alguien está dispuesto a justificar o alguien está intentando justificar que todo ese gasto, toda esa inversión realmente pues va a suplir, eh, va a resultar en una productividad mucho más alta de la que hemos conocido hasta ahora, ¿vale? Yo
hasta que no lleguen esos computadores cuánticos, lo pongo bastante en duda. Y no soy el único, ¿vale? Pero bueno. Entonces, ahí, bueno, pues hay mucha discusión abierta sobre si realmente merece la pena entrenar megamodelos de trillones de parámetros, de los cuales luego ven los ratios de activación y son realmente irrisorios, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el modelo de 3 trillones de Quen, ¿vale? 3 trillones de hiperparámetros entrenados, pues básicamente te da una buena performance simplemente cuando ya bajas a 2.5, 3.5 billones por tarea. O sea que fijaos todo esto, el orden computacional que hay que meterle para entrenar esos algoritmos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al final, cuando tú le pides una tarea de traducción, pues todas las neuronas del algoritmo no se activan porque muchas de ellas pues, son para otras tareas, para interpretación visual, para generación de contenido visual, etcétera, ¿vale? Sí, N es la cantidad de ciudades, Jorge Andrés, en ese ejemplo. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, lo dicho, aquí vamos a intentar hacer el esfuerzo, además de aprender algoritmos de optimización que son base en los algoritmos que veréis posteriormente, pues también vamos a intentar hacer un ejercicio un poco elegante de solución. En Deep Learning son soluciones normalmente subóptimas. No, lo que ocurre en Deep Learning es que son la función que estás intentando entrenar, bien por la complejidad del conjunto de datos, bien porque no tienes infinitos datos, ¿vale? Bien porque no puedes generar infinitos datos sintéticos, que es la moda ahora para solucionar precisamente ese problema, es que son funciones que tienen múltiples óptimos locales. ¿Vale? No hay un óptimo global, hay múltiples óptimos locales y lo más probable, por la tendencia a sobreajustar que tienen las redes neuronales, es que tú acabes en uno de esos óptimos locales. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero sí vas a optimizar. Lo que pasa es que no vas a optimizar, bueno, de esto ya hablaremos más adelante. Lo que optimizan esos algoritmos es la función de error, ¿vale? La discrepancia entre lo que genera la red neuronal como salida y la salida esperada, ¿vale? Por tanto, la función ODF que tenéis aquí, os digo por si alguien le echa un ojo y no le encaja todo esto, aquí hemos hablado ODFDN, ¿vale? Cuando en realidad en Deep Learning lo que estamos calculando es la O de FDN menos, eh, menos GD, ¿vale? Donde G es el ground of truth que estamos intentando que aprenda la GDN, es la función que estamos intentando que aprenda la red neuronal, ¿vale? Por tanto, es un problema de optimización que lo que intenta minimizar es el error, no una función en sí, no una función per se. El error obviamente también es una función. O sea, nadie me impide hacer EDN igual a FDN menos GDN, ¿vale? O incluso alguna función compuesta entre ese error, ¿vale? Bueno, eso como curiosidad, ¿vale? De momento no tenéis que verlo, pero vais a ver que lo que hace las redes neuronales es aprender en base a fallos, en base a error. Por eso se tarda tanto y se necesita tantos recursos para entrenarla, ¿vale? Es un paradigma de aprendizaje muy potente, pero que lógicamente pues necesitas enseñarle todos los casos en los que va a fallar para que aprenda a hacer las cosas bien, ¿no? Es un poquito rebuscado en ese sentido, pero como veis en las aplicaciones de IA comerciales y en las que vais a entrenar en este máster, pues es un es un paradigma muy potente, ¿vale? Y basado en optimización, en reinforcement learning. Bueno, análisis de complejidad temporal.
Vamos a volver sobre ello más adelante, pero como ya os he dicho, como veis, los bucles for siempre nos van añadiendo un término por n, ¿vale? A, a nuestro algoritmo. Entonces, lo que está dentro del bucle, pues es un número fijo de operaciones, en este ejemplo, ¿vale? Aquí tenéis este número fijo de operaciones. Al realizarlo en dos bucles anidados, este bucle recorre n, este bucle recorre n, con lo cual la complejidad va a ser n cuadrado, ¿vale? Os dejo a vosotros para que lo meditéis y veremos más adelante ejemplos de cómo se calcula esto, ¿ok? Las constantes multiplicativas y el concepto de asíntota, pues ya os los he explicado anteriormente. Entonces, como veis, parece que este algoritmo, si lo vemos en el rango de tamaño de problema pequeños, el de la línea azul, pues es más eficiente, pero realmente lo que nos interesa a nosotros es caracterizar para un n grande cómo se va a comportar, ¿vale? Por tanto, el algoritmo verde es mucho más eficiente, aunque sus constantes multiplicativas y aditivas hagan que para un número n bajo dominen esas constantes, ¿no? Tengan como un coste de entrada, pero a partir de ahí se comporta mucho mejor, ¿vale? Y esa es la esencia de la notación Big O. Venga, pues vamos a entrar ya en el temario de la sesión 2, ¿vale? Voy a hacer aquí un pequeño cambio de diapos. No sé si queréis comentar algo mientras. Vale, pues si os parece, mientras cargo la diapos, damos 2 minutillos, seguimos a 10, ¿vale? Yo me desconecto estos 2 minutillos. ¿Vale? Y hay 10 continúa. Bueno, pues si os parece, seguimos con este primer tema de diseño de algoritmos y vamos a empezar por unos algoritmos muy sencillotes
que, bueno, pues curiosamente por su sencillez, seguro que todos utilizáis a diario, ya bien porque seáis programadores o porque seáis analistas de datos, data scientists, etcétera, que son los algoritmos de ordenación, ¿vale? ¿Por qué es interesante? Porque son sencillos y porque seguramente nunca os habéis planteado eh, qué ocurriría si tuvierais que utilizar esos mismos algoritmos para un conjunto de datos mucho más grandes de los que estáis trabajando, ¿no? Sobre todo relativo a la capacidad de cómputo que tenéis disponible. Entonces, bueno, es una primera introducción tanto al diseño de algoritmos como al análisis de complejidad, que es bastante asequible. Después vamos a hablar de 4 técnicas que per se no son algoritmos como tal, sino que son filosofías o técnicas que se aplican a los algoritmos y que se ha demostrado que, bueno, pues sistemáticamente nos permiten obtener algoritmos con complejidades menores, ¿vale? Esas son las técnicas voraces, que es una técnica muy sencilla, que la vamos a ver tanto hoy en algoritmos deterministas como más adelante en algoritmos aplicados a heurísticas, ¿vale? Por tanto, estas técnicas en realidad, como digo, no son algoritmos como tal, no los vamos a caracterizar, aunque aquí los vamos a ver desde el punto de vista de algoritmos exactos, pero sí que son técnicas que también vais a ver aparecer en heurísticas, ¿vale? En algoritmos aproximados. Entonces, ya aprovecho para comentaros que todo lo que vamos a ver en este tema 3 y en el tema 4 y el tema 5 son algoritmos exactos, es decir, tienen como objetivo el obtener el punto óptimo y garantizar que son capaces de obtener el punto óptimo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues los algoritmos de ordenación tienen su punto óptimo cuando, dada una lista de elementos, somos capaces de encontrar la lista que ordena esos elementos, ¿vale? Y también los podéis interpretar como algoritmos de búsqueda, ¿vale? Estamos buscando la ordenación correcta o cómo colocar nuestros elementos, pues según un operador de comparación, ¿vale? Nosotros aquí nos vamos a centrar en valores numéricos, como ya conocéis seguramente los que habitualmente programáis o incluso en el análisis de datos, el propio Excel, ¿no? O Access, pues también te puede ordenar alfabéticamente ciertos valores, ¿no? Categóricos. Y bueno, pues ahí lo que hacemos es utilizar un operador de comparación, ¿vale? Dado 2 valores, sabemos si un valor es superior o inferior o tiene un orden superior o un orden inferior en nuestra ordenación eh, mediante ese operador de ordenación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de esto hay muchísimo, ¿vale? Al ser algoritmos tan utilizados, pues sí que ha habido muchas propuestas para hacerlo lo más eficiente posible, ¿no? Entonces, vamos a verlo cómo ocurre por inserción, cómo ocurre por selección, qué es el algoritmo, por qué se llama el algoritmo de la burbuja, el bubble sort, y vamos a terminar con quicksort, con el algoritmo de ordenación rápida, ¿vale? ¿Y por qué se llama algoritmo de ordenación rápida? Vamos a utilizar algunos argumentos no elementales, ¿vale? Es decir, que no son operaciones elementales. Cuando esto suceda, automáticamente le vamos a asignar una complejidad simplemente por simplificar la explicación. Cuando hablamos de que obtengamos el máximo o el mínimo de una lista, pues ese operador vamos a asociarle una complejidad de orden n, de orden el tamaño de la propia lista, ¿no? Es como si recorriendo la lista una vez ya podemos saber cuál es el valor máximo y el valor mínimo, por tanto la complejidad es el número de elementos de la lista. También podemos intercambiar 2 valores de la lista y esto no es una operación básica de las que hemos visto definidas en las traspas anteriores y por tanto le tenemos que asignar una complejidad que en este caso vamos a asumir que es una complejidad constante, ¿vale? Entonces, bueno, una vez definido esto, pues vamos a ver cómo podemos ordenar una lista de elementos, ¿no? Por inserción. ¿Qué es lo que se hace por inserción? Pues se recorre la lista completa, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos haciendo? Vamos construyendo una sublista que va a ir creciendo en tamaño y lo que hacemos en esa sublista es incorporar el siguiente elemento que cumple con las propiedades de ordenación, ¿sí?
Entonces, bueno, pues por ejemplo, aquí tenéis esa inserción que nos da como primer elemento, si veo correctamente, el número 8, ¿no? Entonces recorremos la lista y nos encontramos con el número 8. Bueno, pues ese es nuestro primer elemento de la sublista. En el segundo paso, estoy hablando de esta gráfica de aquí de la derecha, ¿vale? En el segundo paso, volvemos a recorrer la lista y nos encontramos inmediatamente con el número 7. ¿De acuerdo? Como ese número 7 precede al número 8, lo incorporamos y ya no recorremos más elementos de la lista. ¿De acuerdo? Después vamos al tercer paso, nos encontramos con el número 5. El número 5 lo tenemos que colocar delante del 7 y el 8. El número 9 lo mantenemos en la misma posición, ¿sí? Que sería la cuarta iteración. Aquí fijaos que 5, 5, 7 y 8 se mantienen y añadimos el número 9. Entonces así, iterando, recorriendo la posición de la lista completa, pues nos encontramos con que esa lista marcada en color fucsia va a ir creciendo hasta alcanzar el tamaño de la lista, ¿sí? ¿Dónde es útil este algoritmo? Bueno, pues en listas que no tengan un tamaño muy grande, que de alguna manera sepamos que algunos de los elementos pues, pueden estar parcialmente ordenados, ¿no? Como era en ese caso eh, pues el número 9. Y bueno, pues sí que es verdad que esto sería un poco la ordenación que haríamos si ordenamos nosotros algo manualmente. No os comentan aquí, tampoco tiene mucha trascendencia. Entonces, fijaos, aquí me puedo encontrar con dos situaciones completamente diferentes, ¿no? Las hemos visto en estas iteraciones intermedias. Fijaos que en esta iteración número 2, pues me ha tocado recolocar, ¿no? El número que me he encontrado, el 7, me ha tocado recolocar su posición. En esta otra iteración, en la número 3, ¿no? Pues me ha tocado recolocar el número 5, ¿sí? Con lo cual, bueno, pues me ha tocado leer la lista dos veces. Es decir, he avanzado un número y he tenido que mirar todos los valores que había ya marcados en fucsia hasta poder colocar ese número de ahí. En el otro caso, voy a cambiar de color, pinto naranjita, en el cuarto ejemplo, eso no ha sucedido. Directamente el 9 se ha incorporado a la última posición, pues por ser un valor mayor que el último elemento de la lista fucsia, ¿vale? Con lo cual, no he tenido que realizar ninguna operación adicional, ¿sí? Así que tengo dos casos. Imaginaos que yo llego y me encuentro directamente con la lista de la última situación. 1, 2, 3, hasta 9 ya ordenados, ¿vale? ¿Cuántos accesos haría? Miraría el primer elemento, un acceso, segundo elemento, otro acceso, tercer elemento, otro acceso, noveno elemento, otro acceso. ¿Cuántas operaciones para un tamaño de lista n? ¿Cuál es mi número de operaciones en este caso? N, ¿vale? Por tanto, esto es lo que os comenta aquí. Tengo un best case en el que resulta que mis elementos de la lista me los he encontrado ya ordenados, con lo cual mi orden de complejidad es el más favorable, que es solo recorrer la lista, ¿no? Inspeccionar cuáles son esos elementos. Por cada inspección hago una operación de acceder al elemento y compararlo con el elemento anterior, por tanto es un 2n, ¿vale? Como hemos dicho, en notación Big O las constantes multiplicativas las eliminamos, pues se me queda un orden de n, ¿vale? El caso más favorable, tengo un orden igual a n. ¿Qué ocurre cuando no estoy en ese caso tan favorable? Imaginaos que aquí, voy a borrar un poquito, imaginaos que aquí ocurre lo siguiente, empiezo en el 2 hasta el 9 y aquí tengo un 1, ¿sí? Entonces hago todos esos accesos y ahora os marco en azul un acceso que va a requerir
la evaluación de la lista completa, que es este de aquí. Cuando accedo al 1, tengo que empezar a mirar, no, es inferior a este, no es inferior a 8, no es inferior a 3, no es inferior a 2, ¿vale? Es inferior a 2, perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Que tengo n operaciones, tengo las n operaciones de inspección y comparación en naranja, la secuencia naranja, y ahora que tengo el número de operaciones de la secuencia azul, ¿vale? Lógicamente aquí solo sería n más n porque solo ha habido el último, es el que he hecho el conteo en azul, pero si me ocurriera para todos los números por igual, que todos estuvieran desordenados, es decir, me encontrara esta lista ordenada a la inversa, pues tendría que hacer este camino de las flechas azules tantas veces como números yo tengo en la lista, con lo cual mi worst case es n cuadrado. ¿Ok? ¿Se sigue el análisis de complejidad? El algoritmo entiendo que sí, que es fácil, ¿no? Miro un número, lo comparo con el último elemento de la lista. Si no es mayor a ese elemento, lo que hago es buscar su posición para dejarlo ya colocadito. ¿Vale? La complejidad es lo que me preocupa un poco más. ¿Veis por qué en el caso ordenado accedo n veces es O de n y en el caso desordenado O de n cuadrado? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Vale, ¿se entiende? ¿Dudas? Aquí Manuela dice que sí se entiende. El resto, los otros 38 bots que tengo conectados, son bots generativos. Vale, de acuerdo. Había por aquí un comentario. A ver, se cerró el pop-up. De hecho, para comprobar en el que uno está al final y el resto es ordenado, es sí, en el que solo hay uno desordenado, lógicamente no es n cuadrado la complejidad, pero era para ilustrar que haces operaciones adicionales cuando un elemento está desordenado, ¿vale? Y esas operaciones adicionales van a ser del orden del tamaño de la lista, por tanto, en n por n cuadrado, n por n, n cuadrado. Sí, son dos bucles. O sea, uno hacia adelante, al ir inspeccionando los números que están marcados con el fondo blanco o fondo transparente, y otro bucle hacia atrás, que a veces lo tendrás que ejecutar, a veces no, que es el que te da la posición dentro de la lista fucsia. Por eso es n cuadrado, en el peor caso, claro. Sí, el caso favorable es que la lista ya esté ordenada, entonces nuestra complejidad es, pues haces, por cada número haces dos operaciones, accedes a la posición de memoria, comparas con el valor anterior, pero no haces nada más porque ya está ordenado. Bueno, si acaso asignación a la lista fucsia, por lo tanto es, el número de operaciones es 3 por n, ¿vale? Y como hemos dicho, la notación big O, esto es equivalente al orden de n, ¿vale? El 3 te lo quita, lo eliminamos. Solo por el hecho de dos bucles anidados se multiplica. Esto no lo entiendo, no entiendo muy bien, Marcos Antonio. No sé si quieres decir eh, que no eliminas el segundo factor de n, no lo eliminas porque
ya es una función de n, no es una constante multiplicativa. Esto es constante, este 3 es constante, esto es el tamaño del problema. El tamaño del problema nunca lo simplifica. Vale, seguimos, ¿os parece? Vamos a ver otro algoritmo. Este se llama por inserción. Vamos a ver el algoritmo de la burbuja, ¿vale? Fijaos que hasta ahora uno de los principales problemas que tiene el algoritmo de inserción es que el número de operaciones que yo tenga que realizar potencialmente hasta recolocar un elemento en su posición final, pues sea bastante elevado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se propuso? Bueno, limitemos esa operación de recolocar hacia atrás, ¿vale? Solo a una posición, ¿vale? Solo lo voy a hacer con el elemento adyacente, ¿ok? Entonces miro dos números y decido si los mantengo o hago el swap, ¿vale? Los intercambio, ¿ok? Después de intercambiarlo, me doy a los dos siguientes números, al que ha quedado más a la derecha con el siguiente número, y decido si lo intercambio o no lo intercambio, ¿vale? Entonces, como mínimo, ya parece que vamos a recorrer toda la lista, con lo cual va a haber un factor de n operaciones garantizado, ¿no? Después, para cada elemento n, ¿yo qué hago? Pues hago una operación de comparación más potencialmente una operación de swap, ¿sí? Vale. Eso en cada una de las iteraciones. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es mi best case? Que simplemente, pues, intercambiando de 2 a 2 las posiciones, pues yo me encuentre con la lista que soy capaz de ordenarla, ¿no? Por tanto, mi best case vuelve a ser lineal. Pero, ¿está garantizado que solo tengo ese caso? ¿Qué ocurre si después de intercambiar dos elementos siguen estando desordenados? Que tengo que volver a repetir, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que mi worst case vuelve a ser tener que volver a repetir la lista, a volver a pasar sobre la lista, ¿vale? Entonces tengo un caso cuadrático, ¿vale? De orden cuadrático. Venga, vamos con la selección. La selección se recorre la lista para encontrar, porque en el orden cuadrático ya debe quedar ordenado. Ya debería quedar ya posicionado. ¿Vale? Venga, selección. Se recorre la lista para encontrar el máximo o el mínimo en cada iteración y situarlo en la posición que le corresponde, ¿no? Reduciendo progresivamente en 1 el tamaño de la lista. ¿Ok? Pues bueno, este es parecido al que vimos de la inserción inicial, lo que pasa que en lugar de ir acumulando una lista, pues va haciendo desplazamientos hacia adelante, ¿no? Aquí, independientemente de la ordenación original que nos encontremos, pues lo que ocurre es que el coste es cuadrático, ¿vale? Es decir, yo miro una posición, miro un elemento y lo desplazo
a lo largo de la lista hasta que ocupe su posición final. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que por cada elemento recorro una sublista, ¿vale? Como veis aquí, recorro toda esta sublista, recorro la sublista, y esa sublista pues va a ser un número que va a ser menor o igual que n, con lo cual lo que voy a hacer para el cálculo de complejidad, para la asíntota, es aproximarlo por n directamente, ¿no? Si tengo n elementos y tengo que recorrer n posiciones, ¿vale? Pues lo que ocurre es que n por n me va a dar un n cuadrado, ¿vale? Sí que es verdad que no siempre recorro n posiciones, ¿vale? Pero al final sería una constante multiplicativa menor que 1, ¿vale? Por tanto, al hacer la n, sí, o sea, tú partes de una posición y vas viendo, o sea, imagínate, a ver que lo pintemos aquí un poco mejor. Partes la celda que está en color oscurito, ¿vale? ¿Ves la flecha que hay por encima? Todas esas posiciones, ¿vale? Todas estas posiciones, a ver, por favor, no toquéis la pizarra, ¿vale? La tenéis habilitada por si queréis participar. Vale, gracias. Entonces tienes que recorrer 1, 2, 3, 4, 5 y en este caso 6 posiciones hasta llegar. No. Tú siempre recorres 6 posiciones. En este caso recorres 6 posiciones, ¿vale? En este caso recorres 4 posiciones, ¿sí? Entonces, tendrías en la primera iteración una constante alfa por n, ¿vale? En la segunda iteración tendrías otra constante beta por n, ¿vale? Alfa y beta son menores que 1, ¿ok? Con lo cual, cuando tú vayas a meter la notación big O que te elimina las constantes multiplicativas, eh, no, en código lo veremos más adelante, Paula. Pero aquí lo que tenéis que ver es que realmente estamos contando, estamos contabilizando, ¿de acuerdo? O sea, en código no tiene mucho misterio, es un bucle y un if. Cada línea es un caso diferente, pero entendéis que para el cálculo de operaciones la función que domina es n. Es decir, el peor caso es que tú vayas a tener que recorrer toda la lista completa. ¿Eso lo veis? No, porque tú empiezas aquí y vas recorriendo la lista hacia adelante y vas comparando. A ver, vamos a poner esto un poquito más grande. Tú empiezas en 93, ¿vale? 93 lo comparas con 17. ¿Es mayor? Sí. 77. 93 es mayor que 77, sí, sigo hacia adelante. 93 es mayor que 31, sí, sigo hacia adelante. 93 es mayor que 44, sí, sigo hacia adelante. 93 es mayor que 55, sigo hacia adelante. 93 es mayor que 20, sí, ¿vale? He alcanzado el final de la lista, con lo cual ese ya está colocado. Sí, el primer número lo puedes inicializar al azar, vas a tener que colocarlos todos. Y el 26 es 54. A ver, el 26 y el 54, el 55 el 54 lo vas a colocar, vas a parar justo antes del 55 y el 26 exactamente lo mismo, delante del 44. Hola, buenas. ¿Puedo preguntar una duda por aquí? Sí, 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 que es que lo que yo decía es que en la primera línea sí. se sombrea el 93, que se ve que es el número más grande, y ya se Ujú. van desplazando ese.
pero en realidad para hallar el 93, primero habrás empezado moviendo el 26 o intentando mover el 26, ¿o por qué decides mover el 93? Porque en un principio no sabes cuál es el orden, ¿no? Si no, yo creo que eso es Eh, lo que estaba generando la duda. Perdón. sí, sí, o sea, lo que vas haciendo, tú eliges una posición y lo colocas en el... lógicamente tienes que buscar cuál es el menor valor o el mayor valor para empezar. Eso te da recorres n veces la lista, ¿sí? Ujú. Sí, sí, recorres n veces y dices, vale, el mayor es este, pues ahora lo voy a colocar al final, ¿no? Algo Claro, así. y luego para cada valor vas recorriendo otra vez n posiciones de la lista, por lo cual te sale un orden n cuadrático. Ujú. Lo que pasa es que si sabes que ya es el mayor, ¿por qué no lo pones directamente al final? Supongo que por la estructura de datos, ¿no? No, pero es que tú no sabes qué es el mayor. Tú lo que vas recorriendo es un elemento y entonces vas viendo los siguientes elementos. O sea, solo tienes información local, no tienes información global de los valores. Vale, vale. Lo digo, perdón, perdón que me repita, pero es que como se colorea en negro primero el 93, que es el mayor, parece que Ujú. sí que sabes cuál es el mayor. Visto así, ¿eh? Y luego se colorea el 77, que es el segundo más mayor, y se colorea y entonces se mueve. Entonces parece que algo No, mágico sepa cuál es el no, mayor número que falta. aquí magia hay poca. Vamos a ver. A lo mejor Ya, es ya. que no he explicado esto debidamente. Vamos a ver. Eh, Mira, tú miras el primer elemento de la lista, ¿vale? Este es 26, ¿cierto? 26 es menor que Sí, 54. Sí. Miras sí, este exacto, elemento. exacto. 54. 54 es menor que 93. No. O sea, sí que es menor, sí que es menor. Eso, coges el 93, ¿no? Bien, Y ahora vas ahí estamos de acuerdo, ¿no? Y ahora miro, totalmente. 93 es menor que 17. No. Entonces lo pasas a la derecha y lo Es- comparas con el siguiente, ¿no? Efectivamente, ¿vale? Eso, pero que ahí en el gráfico es verdad que parece que falta el paso hasta que llegas al 93. Simplemente Ya, quería ya, decir eso. pero tú ahí el 93 lo empiezas a colocar porque es el primero que está descolocado, Sí, sí, sí. ¿vale? Porque llegas hasta ahí, ¿no? Porque si en este ejemplo hubiese un 108 a la derecha del 93, pues claro, tú Sí. empezarías a mover el 93 así, hasta que llegases al 108, pillarías el 108 y ya moverías hasta el final el 108. Si Y luego volverías. en lugar de 17 hubiera un 94, tú el 93 lo dejarías quieto. Eso. Pero si hubiese un 17 y luego un 94, ¿moverías primero el 93? Moverías primero el 54. Si estuvieran invertidos, no sé si es eso lo que dices, No, moverías. si después del 93 hubiese un 17 y después del 17 un 94, primero moverías el 93 por el 17, luego Ujú. dirías el 93 es menor que el 94, entonces muevo el 94, ¿no? ¿O no? Claro, pero primero mueves el Eh, noventa y Eso, tres hasta que lo paras delante del 94. Y luego el noventa y eso, cuatro le seguirá un número menor, que sea el 37. Entonces dices, eso, el 94 lo tengo que mover. eso. Y entonces que en cada iteración en realidad empiezas desde el primer número y vas moviendo así. En cada Eso iteración es. desde el primer número. Sí, recorres n veces hasta que encuentras la posición que está invertida. Mm. Exacto. Vale, Y luego vale. No, vuelves, simplemente eso, porque ahí sí, parecía que solo era desde la posición oscura, pero no, es desde la izquierda todo el rato, por eso sale en el sí. cuadrado. Pero además de moverte hasta la posición que está sombreada, luego haces potencialmente n movimientos hasta que lo colocas. Con lo Eso cual es, recorres para cada elemento que tú has movido, recorres el total de la lista, ¿vale? Entonces, n eso, elementos recorriendo n posiciones es lo que te da la complejidad del n cuadrado, eso es, eso es. ¿vale? Ahora Genial, está, sí, 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 sí. ¿sí? O sea, realmente lo de Perfecto. dónde empiezas y tal, para la complejidad o sea, aquí lo importante es que veáis, porque ahora vamos a llegar a Quickshot, ¿vale? Lo que veáis es que si por cada elemento recorro
el total de la lista o recorro parcialmente la lista o la ordenación tiene impacto o no tiene impacto, ¿vale? Los detalles de dónde empieza, dónde, eso ahora mismo es menos relevante. También. Lo importante es que veáis que la asíntota del número de operaciones pues va cambiando y de dónde sale ese numerito, ¿ok? Con que os quedéis con eso a mí me vale. No os voy a pedir que memoricéis, bueno, ¿y cómo se inicializa en la búsqueda? No, simplemente es que veáis, pues mira, es que resulta que aquí para cada recuadrito sombreado me toca recorrer la lista completa, con lo cual, independientemente de la ordenación, yo recorro n cuadrado la lista, ¿vale? En el caso de la inserción, no. En el caso de la inserción, si me encontraba que ya estaba todo ordenado, pues ahí terminaba la cosa, ¿vale? Venga, había por aquí bastantes dudas en el chat. No sé si con esta explicación, o sea, si la duda era la inicialización, no sé si con esto ha quedado resuelto. Vale, antes dijiste que el algoritmo de inserción es para pocos números y era ON. No, lo que ocurre, Manuela, es que aquí tienes n cuadrado sí o sí, ¿vale? Con lo cual, pues no tienes, aunque tengas pocos números, no tienes ninguna ventaja. No sé si esa era la duda. A ver, más comentarios que había por aquí. En cada iteración se selecciona el mayor. No, no es el mayor, es el que detecte primero que está intercambiado, ¿vale? Vale, el primero eliges la lista para recorrer el mayor. No, esto lo he dicho, no, no era porque tuvieras que recorrer para encontrar el 93, que no se estaba entendiendo, sino que lo que te quería decir es que el 93 va a ir hasta el final de la lista porque es el mayor, entonces vas a moverte en las n posiciones de la lista completa. Juan Daniel me preguntaba esto. Vale. Ok, creo que más o menos he respondido a todas las preguntas. Si hay alguna, pues lo dejamos ahí, ¿vale? Lo interesante es lo que os decía, que por cada celda sombreada veáis que hemos tenido que mirar las n posiciones del array y a eso es lo que nos saca el n cuadrado, ¿vale? Eso es lo que nos da como resultado el n cuadrado. Venga, pues vamos a ver uno un poquito más interesante. Y es que hasta ahora, pues todo lo que hemos visto era que pues nos da una complejidad cuadrática. Parece que no hay manera de ordenar una lista de elementos, salvo que el azar nos favorezca con una complejidad por debajo de n cuadrado. Bueno, pues esto es así hasta que llegamos a este algoritmo de merge sort, que curiosamente utiliza una técnica de las que vamos a ver, yo creo que hoy, si nos da tiempo, que es divide y vencerás. ¿Y en qué consiste la técnica de divide y vencerás? Pues hasta ahora estamos intentando abordar el problema de la ordenación atacando la lista completa de los números y no nos hemos planteado qué ocurriría si generamos primero una serie de sublistas y hacemos la ordenación parcial buscando luego algún método para obtener la ordenación global. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esta es la idea de merge sort y fijaos que puede obtener una ordenación por debajo de la cuadrática. Es cuasi lineal, ¿vale? Tenemos un orden de n por logaritmo de n y no de n por n como hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Y bueno, pues se realiza mediante ecuaciones en recurrencia o mediante un proceso de recurrencia. ¿Y en qué consiste este algoritmo de merge sort? Bueno, pues consiste en que en lugar de intentar ordenar la lista completa, vamos a dividir la lista en dos mitades, ¿sí? La mitad sombreada y la mitad no sombreada. Y recursivamente vamos a realizar este procedimiento, ¿vale? La primera sublista la volvemos a dividir de nuevo en dos nuevas sublistas de tamaño n medios. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que ya lleguemos
a un tamaño de sublista 2 y obtengamos los valores individuales, ¿vale? Así que aquí partimos de n, aquí tenemos n medios, aquí tenemos n cuartos aproximadamente, puede haber valores no pares, y aquí tenemos n octavos, que en este caso ya es igual a 1, a la unidad. ¿Ok? Bueno, pues una vez hemos obtenido esas sublistas separadas, fijaos lo que vamos a hacer. Vamos a coger los pares de 2 en 2 que nos han quedado en el último nivel del árbol y los vamos a ordenar. ¿Ok? Por tanto, este ya está ordenado. Este otro de aquí ya lo vamos a generar cuando hayamos ordenado previamente los dos anteriores, ¿sí? Y lo mismo para la rama de la derecha. ¿Ok? Al final, pues tengo dos sublistas que están preordenadas, ¿de acuerdo? Y sobre esas dos sublistas ordenadas obtengo mi ordenación final, ¿vale? Entonces, mi pregunta es, el n está más o menos claro de dónde sale, ¿no? Es decir, al menos tengo que recorrer cada uno de los valores una vez dentro de la lista, ¿sí? Ahora mi pregunta es, ¿por qué el término multiplicativo es log n y no es n? La pista la tenéis a la izquierda, ¿vale? En esos dígitos que os he puesto ya ahí a la izquierda. Vamos a ver aquí un poquito. El logaritmo de m igual a 1. Logaritmo de m igual a 1. A ver, yo lo haría de la siguiente manera. Fijaos que aquí estamos metiendo un factor de 2 que se va incrementando con el número de posiciones, ¿no? Exactamente. Lo va dividiendo en igual a 1. Entonces, fijaos que para cada nivel yo recorro todas las posiciones. De ahí sale el n, ¿vale? Ahí, de cada nivel yo hago n operaciones para colocar, recorro n veces la lista para colocarlo, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que calcular? Tengo que calcular, efectivamente, tengo que calcular el número de niveles que yo tengo, ¿sí? Entonces, yo sé que el logaritmo es la operación inversa de la exponenciación. Entonces, si yo he ido calculando 2 elevado a k, ¿vale? Donde k es el número del nivel en el que he ido resolviendo, ¿sí? Hasta que he llegado a un valor, en el valor último, esto es igual a 1. ¿Ok? Si despejo, paso el 2 a la k arriba, me queda que n igual a 2 elevado a k. Aplico logaritmos a ambos lados, el número de niveles es igual al logaritmo en base 2 de n. ¿Entendido? ¿Las dudas? Jorge Enrique, cuéntame. No, profe, la verdad no entendí nada de ese procedimiento. Quedé perdido. Vale, tú ves que para cada nivel de este árbol yo recorro n posiciones. Hasta ahí sí, ¿no? Para hacer la ordenación. Sí, recorre, tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posiciones, 2, 4, 6, 8, 9 posiciones, 9 espacios. Sí, 9 espacios. Tú ves que en cada nivel de ordenación, ¿vale?
en estos, yo empiezo a contabilizar el número de elementos que he ordenado. Aquí he ordenado 2, 4, 6, 8, ¿vale? Aproximadamente los 9 iniciales. ¿Entendido? Sí, señor, uno menos. Vale. Bueno, uno menos, pero aproxímalo. Imagínate que fueran pares. En el siguiente nivel, yo he ordenado 1, 2, 2, 4, ¿sí? Porque estos dos ya estaban ordenados. De aquí, La mitad. ¿vale? Aquí vuelvo a ordenar, vuelvo a comparar todos los valores, los 4 con estos 5 de aquí. La mitad los tengo que recolocar seguro, ¿vale? Porque esta mitad ya está colocada. Ya la he colocado antes. ¿Sí? Entonces, para cada nivel, yo lo que estoy haciendo es ordenar n valores, ¿vale? Mi asíntota tiene que mirar todos los valores. Pero esa ordenación de n valores la he hecho tantas veces como niveles tengo. ¿Se entiende esto? Sí, señor. Vale, con lo cual, para saber la complejidad de mi algoritmo, tendré que multiplicar las n operaciones que hago en cada nivel por el número de niveles que tiene mi árbol. ¿Sí? Pero el número de niveles, si iniciamos desde que comenzó a hacer la división, son 9, ¿sí? O sea, sumando todos los niveles. No, no. Niveles tengo 1, 2, 3 y 4 niveles. En la primera parte, sí. Sí, Y claro. los otros niveles, Lo que pasa es que cada línea es un nivel. Es Eso que es como si estuvieras haciendo un for y dentro estuvieras haciendo un while y por dentro estuvieras haciendo un for, algo así, profe. Entonces tiene que recorrer 9 veces por cada nivel. ¿Es algo así? sí, por cada nivel recorres 9 veces, pero en la complejidad total, en el coste de cada nivel, de ese for de cada nivel, hay un for por encima que es el número de niveles. Los niveles son las líneas. Cada vez que recorre, divide, y por consiguiente, si usted cuenta, las líneas son 4 y cada vez que divide, pues va bajando y va reduciendo 2. Sí, cada vez que divido voy reduciendo el tamaño de la lista en 2. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿O seguimos sin entenderlo? no, profe, puede continuar. Si algo si algo miro después porque que pues solo por hoy No, no no, está bien. pero o sea, hay más gente que está entendiendo. O sea, que está teniendo problemas para seguirlo. Aquí lo importante es ver que cada nivel, cada línea que yo he pintado aquí en azul, vamos a cambiar el color, ¿vale? Cada línea que yo pongo aquí en naranja tiene un número de operaciones a realizar, ¿vale? Ahí tengo un nivel, esto es otro nivel, esto es otro nivel, ¿vale? Y tengo el nivel final, donde ya queda toda la lista ordenada. En cada uno de esos niveles del árbol, yo voy a tener que hacer un número de operaciones de ordenación, ¿vale? Y ese número de operaciones es proporcional al tamaño original de la lista, porque siempre tengo los mismos elementos. Si te fijas en todos los niveles, siempre tengo 9 recuadros, ¿ok? Entonces, para cada una de esas líneas, yo realizo n operaciones o un número proporcional a n operaciones para poder obtener las sublistas ordenadas. ¿Qué ocurre? Que si en cada nivel hago n operaciones, mi complejidad total será el número de operaciones que yo hago en un nivel por el número de niveles que tiene el árbol, ¿sí? El número de niveles que tiene el árbol
¿qué me lo marca? Me lo marca el proceso recursivo de la parte que yo tengo en la izquierda, ¿sí? Yo parto de un tamaño n, divido por 2, divido por 2, divido por 2, ¿hasta cuándo? Hasta que n dividido por 2 elevado a k, que es mi número de niveles, valga 1, que es la fórmula que tenéis arriba a la derecha. ¿Vale? Entonces, Sí, como sí, ves, señor, esa parte ya la comprendí. Sí, o sea, nos estamos guiando solo con la parte de la izquierda, sí, el número de niveles inicial. claro, entonces 2 dividido, n dividido por 2, n dividido por 4 es igual a n dividido por 2 al cuadrado, n dividido por 8 es n dividido por 2 elevado a 3, ¿vale? Como veis, aquí tengo 2 elevado a 1 para el nivel 1. Tengo 2 elevado a 2 para el nivel 2. Si tengo k niveles, tendré 2 elevado a k para el nivel késimo, ¿ok? En el nivel késimo, ya la división de n entre 2 elevado a k tiene que ser una lista, tiene que ser sublistas de tamaño 1. Y esa ecuación, al despejarla aplicando logaritmos, es la que me da logaritmo de n igual a k, ¿vale? Con lo cual, mi número de niveles es igual, la relación entre el número de niveles y el tamaño del problema es el logaritmo de n, ¿de acuerdo? Si es impar, Paula, lo que ocurre es que vas a tener un nivel adicional, ¿de acuerdo? Pero como estás trabajando con asíntotas, sencillamente lo que pasaría es que ese logaritmo de n se incorporaría un factor de n más 1, ¿sí? ¿Se entiende esto, Paula? Lo de el n más 1, es decir, este k va a ser en comparativa, lo puedes sustituir por k más 1, ¿sí? Entonces esto te quedaría logaritmo de log n menos 1 multiplicando por n, como esto lo vas a meter en la notación big O, la constante acumulativa, la desprecias. Y por tanto no hay mucho problema entre que sea par o impar. Ese último paso, Carlos, acuérdate que cuando yo tengo una sublista parcialmente ordenada, lo único que me tengo que ocupar es de ordenar los elementos, recorrer los elementos que sé que no están ordenados con respecto a la lista total. Es decir, una de las ramas siempre va a partir de la base que está ordenada y tú solo tienes que eliminar los elementos de la otra sublista. Da igual si fijas la de la derecha y ordenas los de la izquierda o si fijas los de la izquierda y ordenas los de la derecha. Sí, Jorge Enrique. Profe, dudas con la fórmula. Si yo voy a aplicar logaritmo allí en esa fórmula que tiene n sobre 2 a la k, si yo subo ese exponente me queda 2 a la k menos 1. Me queda, no sé si estoy equivocado, y ahí se aplica logaritmo a cada lado para desarrollar ese exponente k, ¿no? No entiendo lo del 2 a la k menos 1. Ese valor que tiene ahí es n dividido 2 a la A la k, k. sí. Si yo Igual a subo, 1. Igual a yo 1. Por, ¿estamos subiendo ese exponente a acompañar a la n o se está sí, sí, porque igual esa es la idea. Si yo paso ese al numerador me queda como 2 a la k menos 1 No, para o que me sea, quede en la esto es parte de arriba. elementos, o sea, esto es cálculo básico, elementos dividiendo. Sí, porque estamos manejando un exponente. Si yo voy a dejar ese exponente, yo lo paso No, o sea, porque me resta 1. el elemento dividiendo sube multiplicando al otro lado de la ecuación. Ese es 2 ok, ok. Por eso lo está pasando al otro lado, no lo está subiendo donde está en el numerador, no lo está dejando donde la n. 2 elevado a k, tomo logaritmo en base 2 a ambos lados, logaritmo de n igual a k. Sí, sí, señor, comprendo. Ujú.
Vale, pues como veis, aplicando la técnica de divide y vencerás, lo que hemos conseguido es reducir la complejidad del algoritmo, eh, y esta técnica pues es bastante recurrente en el diseño de algoritmos precisamente por esto, porque cuando mi problema lo puedo subdividir en problemas más pequeños, de igual, digamos que son el mismo problema recurrente que el que tengo inicialmente, ¿vale? Si no lo es, hay que utilizar otra técnica que es programación dinámica. Pues al final, como veis, al ordenar parcialmente un número de elementos, reduzco la complejidad de los pasos intermedios y mi complejidad se puede demostrar que es cuasi lineal, ¿vale? Paso de un orden cuadrático a un orden cuasi lineal. Venga, nada, aquí la dificultad de entenderlo es esta primera recurrencia, ahí es donde os he visto con más dudas, que ver que el exponente que va dividiendo la lista, el tamaño de la lista, va siendo el mismo que la profundidad del árbol, ¿vale? Esa profundidad del árbol multiplicado por el n operaciones que realizo al ir agregando cada uno de los niveles, pues es lo que me da la fórmula de n log n. ¿Ok? Y bueno, pues ya es la hora. Deberíamos de entrar a... Bueno, nos queda Quicksort, ¿vale? Pero Quicksort al final tiene un peor caso que es n cuadrado y, y el mejor caso que es n log n. Y por qué Quicksort es tan popular eh, si es que tiene peor aplicación que el que hemos visto. Bueno, pues realmente es tan popular porque sí que es verdad que utiliza un tamaño de memoria fija para, para la ordenación, ¿vale? Digamos que desde el punto de vista de tiempo, el merge sort es más interesante porque siempre te garantiza n log n, pero desde el punto de vista de control de la memoria, quicksort además te garantiza que la memoria no crezca con el tamaño del árbol, con la profundidad del árbol, ¿vale? Simplemente quedaroslo como curiosidad. ¿Dónde se utilizan los algoritmos de ordenación? Pues aquí tenéis toda esta lista, que es, como ya os adelantaba, lo utilizáis eh, muy a diario, casi sin daros cuenta, en todas estas funcionalidades que tenéis bueno, pues en vuestro desarrollo o vuestro análisis de datos, ¿no? Por tanto, es interesante al menos ver una vez cada uno de los modelos. Pues hemos visto inserción, cómo se recorre la lista hacia adelante y cuando detecto un salto lo recoloco hacia atrás. Hemos visto cómo veíamos Bubble Sort, que lo va haciendo progresivamente en múltiples iteraciones, y hemos visto el más interesante, que es Quicksort, que aplica divide y vencerás, y lo que hace es subdividir las listas y así alcanza en cada uno de los niveles, optimiza una parte del cálculo y reduce la complejidad total del algoritmo, ¿vale? Esa misma técnica de divide y vencerás, pues la vamos a ver aplicada en otros dominios, donde ya os digo que la característica principal es que el subproblema tenga las mismas características que el problema original, ¿vale? Así que nada, lo dejamos aquí y no sé, Manuela, si quieres comentar algo, dice sobre las actividades. No sé si quieres hacerlo ahora mientras grabamos para todos tus compañeros o prefieres que para la grabación, lo que tú me digas. Vale, bueno. Pues nada, sobre el contenido de la clase de hoy, ¿alguna duda adicional? Echarle un repaso, ¿vale? Sobre todo, no desde el punto de vista del detalle de cómo se programaría, sino que sino desde el punto de vista de la complejidad, ¿vale? Cuando recorremos toda la lista una vez, cuando recorremos n vez, una vez por cada elemento, etcétera, ¿vale? Y si tenéis dudas, pues nada, la próxima sesión le pegamos otro repaso. Sí, Manuela, no hay problema, mándamelas por email. Pues
Pues no, os pediría que intentéis vosotros, apoyándoos, hay muchos recursos en la web que explican esto, intentéis vosotros llegar a esa fórmula del nlog n, y si acaso pues de alguna de las otras variantes, pasar de lo que es la dinámica, como decís vosotros, de la programación, de los bucles for, intentar llegar a esas fórmulas de complejidad que tenéis ahí, ¿vale? Ese es el ejercicio. Venga, pues nada, gracias a vosotros y buenas noches. Nos vemos el próximo viernes.